Bon día, este é el 19º vídeo después de vía youtuber y en él vamos a tratar el estándar palabau que reza explica la organización política del Estado franquista. Bien, el Estado franquista, como ya fuimos viendo en los vídeos anteriores, es un Estado, bueno, modelo que dura más de 40 años y que experimenta una evolución. Es un estado, bueno, que en algunos aspectos cambiante para adaptarse fundamentalmente a la situación política internacional y así garantizar la supervivencia del régimen mismo, pero en todo caso tiene una serie de elementos constantes que lo definen durante todo el periodo de su vigencia. Ya vimos cuáles eran las características ideológicas que cimentaban el Estado, unas que eran más cambiantes, otras que eran más, bueno, como el fascismo, y otras que eran más permanentes, como el componente nacionalista, católico y autoritario. Pero en todo caso, bueno, distinguimos una serie de etapas. Como vimos hasta el año 1943, 43, 44, el Estado es un Estado, bueno, bastante homologable a los estados fascistas europeos tan en boga en aquellos momentos de Segunda Guerra Mundial en las que las tropas del eje eran victoriosas. Desde 1943 en adelante, con la declaración de España como Estado neutral, pues entonces ahí, digamos, el componente fascista, bueno, deja de tener, bueno, intenta, por lo menos en el aspecto estético, empieza a tener menos importancia. Por ejemplo, algo significativo, deja de ser obligatorio lo que llamaban el saludo romano, es decir, el saludo fascista, que repito, era obligatorio y hasta a partir de ese momento pasa a ser voluntario. Y a partir de 1943, pues digamos que nace una nueva criatura política. El Estado, digamos, español ya no bueno, primero tiene que salir de una serie de ambigüedades, como el tema de la dicotomía monarquía-república, y entonces, bueno, y como ya tampoco está moda eso del fascismo, porque ya se ve como claramente que el eje camina hacia la derrota después del año 43, pues entonces España pasa a ser una democracia orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que frente a la supuesta democracia inorgánica que suponen los regímenes representativos basados en la separación de poderes y en el sufragio universal, libre, directo y secreto, pues entonces se entiende que España no, eso no vale, porque es una cosa así como muy liberal y masónica y republicanona y queda feo, y que entonces lo que procede es una democracia orgánica que se basa en el poder del pueblo, pero articulado no a través del voto sufragio universal, en la que el ciudadano es uno más igual que todos los demás en una masa informe, sino que de lo que se trata es que esa democracia, entre comillas, se ejerce a través de los órganos que se entienden, que el régimen entiende como naturales al ser humano, que son la familia, el municipio y el sindicato. Con lo cual, a partir de ahí van a ser una serie de instituciones, como unas cortes, años después, sin ningún tipo de poder legislativo, que son elegidas a través del sistema de 3/3. O sea, es una especie de cámara estamental para entendernos. Bien, no va a haber constitución durante todo el régimen franquista, sino que va a haber una serie de leyes fundamentales. No hay constitución, primero, porque eso de una constitución también se considera una cosa liberal, masónica, republicana y nada, inaceptable. Entonces, lo que hay una serie de leyes fundamentales, poco a imitación en ese sentido del modelo británico, que le va a decir, pero que, claro, esas leyes fundamentales se les da un nombre, una terminología, pues más del antiguo régimen, pasan a ser fueros. Pero claro, los fueros son, por definición, leyes tradicionales, y esto era una cosa completamente ex novo. Va a haber hasta unas 8 leyes fundamentales que forman el aparato jurídico fundamental del Estado. Una de ellas, por ejemplo, la primera es el Fuero del Trabajo, que es básicamente una traducción al castellano de la Carta de Lavoro de la Italia fascista de Mussolini, y luego a partir de ahí van a ir sucediéndose unas detrás de otras para ir determinando cuáles son las instituciones del Estado y las normas fundamentales. Bien, España pasa a definirse como una monarquía social, católica, social y representativa. Lo de monarquía era un poco raro porque era una monarquía en la que no había rey. El trono, digamos, que estaba vacante porque la jefatura del Estado era ocupada por el caudillo. Franco, en la propia denominación de caudillo, indica también una voluntad de romper con todo lo anterior. No es un presidente, no es un primer ministro, no es un regente, es el caudillo. En ese sentido, bueno, pues es claramente la impronta fascista. Pero es el caudillo, el jefe del Estado, es el jefe de un Estado que es una monarquía en la que no hay rey.
y el propio Franco se reserva el derecho de designar cuál va a ser su sucesor a título de rey. Es decir, la idea es, cuando Franco se muera, es decir, yo estoy quedando así aquí hasta que me muera, pero cuando me muera, yo digo quién va a ser el rey que me suceda, porque España, repito, sigue siendo una monarquía. Una monarquía católica, el Estado, bueno, católico nacionalista que ya vimos en vídeos anteriores, social en el sentido, bueno, pues la doctrina social falangista, el nacional sindicalismo, y representativo, que es, bueno, se pone, pero es completamente falso porque representatividad no había ninguna. No hay separación de poderes. En ese sentido, el Estado franquista es el Estado más absolutista de la historia de España. Ni siquiera los reyes absolutos del siglo XVIII llegaron a tener el nivel de poder que tenía Franco, porque los reyes absolutos de todas seguían estando atados por una serie de tradiciones que no les permitían hacer lo que su santa voluntad, aunque a veces quisieran. En el caso de Franco no es así, ganó una guerra y por lo tanto su voluntad es ley. Su propia definición es caudillo de España por la gracia de Dios y responsable ante Dios y ante la historia, es decir, ante nadie, básicamente. Franco concentra los poderes legislativo y ejecutivo. El judicial no es sino también una correa de transmisión y es además el jefe de los ejércitos. ¿Vale? Por lo tanto, repito, concentra un poder absoluto como nunca nadie tuvo antes ni después en la historia de España. Por lo tanto, el Estado que nace de la Guerra Civil es un Estado nuevo, por un lado, en el sentido de que es un Estado, bueno, con instituciones completamente nuevas, pero a la vez era un Estado muy viejo, porque en el fondo implicaba una cierta restauración aspiraba a una cierta restauración de un statu quo casi previo a las revoluciones burguesas del siglo XIX, a la Revolución Francesa. Bien, el Estado se articula a través de un partido único, que ya vimos, Falange Española Tradicionalista y de las Jons, con sus correspondientes corrientes internas, que también vimos, y a su vez también hay un conjunto de organizaciones que, como propio de los estados totalitarios, que intentan vertebrar lo que es la vida colectiva. Es decir, no solo la Falange, el movimiento nacional, sino que es un conjunto de instituciones como, por ejemplo, la sección femenina, también claramente inspirada pues, en las organizaciones parecidas, digamos, del fascismo europeo, que básicamente consiste en enseñar a las mujeres a estar en su sitio, lo que se entendía que era su sitio, que era, bueno, pues eso, ser amas de casa y reposo del guerrero. Hay un frente de juventudes, también claramente imitación de la Ópera Nacional de Balín, la italiana, o de la Hitlerjugend alemana. Hay otra serie de organizaciones como Coros y Danzas, o por ejemplo, bueno, pues toda la organización para el descanso, vamos, para vacaciones de los trabajadores, claramente inspirada en el Frente Alemán del Trabajo, en el Dopo Lavoro italiano. Y luego un organismo muy importante de la institucionalidad franquista es el Sindicato Vertical. El Sindicato Vertical, inicialmente Confederación Obrera Nacional Sindicalista y posteriormente Organización Sindical Española, es un sindicato también de inspiración claramente del fascismo italiano y del nazismo alemán, en el que se entiende que frente a los sindicatos horizontales, es decir, de clase, organizaciones de trabajadores o organizaciones de empresarios, se entiende que como el Estado franquista dice que la lucha de clases, que es una falsedad, y predica la colaboración de clases en pos del bienestar nacional, pues entonces los sindicatos son verticales, es decir, arriba y abajo, empresarios y trabajadores. Pero claro, un sindicato en el que están empresarios y trabajadores, al final es un sindicato de empresarios, por mucho que nos empeñemos en lo contrario. Luego veremos también cómo esa organización sindical española va evolucionando como resultado del trabajo de Zappa de la oposición antifranquista. La institucionalidad franquista se va reforzando a través de una serie de mecanismos, como por ejemplo dos referéndums muy importantes porque siguen siendo válidos a día de hoy, porque en cierta medida son la base de la institucionalidad actual que tenemos ahora, que es la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947, que acabó de consolidar la idea de que España era una monarquía en la que el trono estaba vacante mientras Franco viviera, y luego la Ley Orgánica del Estado de 1967, aprobada en referéndum en diciembre del 66. Hay que decir que los referéndums franquistas eran referéndums en los que no se podía hacer campaña en contra bajo ningún concepto y en los que además el fraude electoral era masivo, porque no había ningún mecanismo de verificación. Y lo que el fraude electoral, bueno, era evidente, pues básicamente no lo puedo contar aquí porque nos meteríamos en anecdotario, pero sí que hay, bueno, infinidad de testimonios al respectivo, ¿no?
Bien, la ley del 67 es importante porque de ella derivan también una serie de leyes muy importantes que intentan de alguna forma dar una imagen de cierto aperturismo del régimen, bueno, para conseguir una cierta homologación a nivel internacional. Por ejemplo, de ahí deriva, se reconoce una libertad religiosa que anteriormente no había, que en realidad no es una libertad religiosa, sino más bien una tolerancia religiosa, porque el catolicismo es la religión oficial y la exteriorización de otros cultos que no sean el católico, pues siguen teniendo graves problemas burocráticos, pero por lo menos ya no implica directamente la persecución religiosa como había ocurrido hasta ese momento. Hay que decir que es verdad que los protestantes eran una comunidad muy pequeña y que había quedado además bastante reducida después de la guerra civil. Luego, es muy importante también porque separa la jefatura de Estado y de Gobierno. Por primera vez en España empieza a haber un jefe de Gobierno separado del jefe de Estado, que es Franco. Pasa a ser Luis Carrero Blanco, almirante del ejército, hombre de una fidelidad absolutamente canina al dictador y que, bueno, pues morirá en un atentado de ETA en 1973, siendo sustituido en la jefatura del Gobierno por el ministro del Interior, Carlos Ayas Navarro. La ley orgánica del 67 admite la posibilidad de asociaciones políticas, asociaciones, partidos no, porque son una cosa disolvente, repito, propia de la decadente democracia liberal, que no se va a sustanciar más que una serie de asociaciones que al final son todo diferentes familias del régimen, que, bueno, que en ocasiones casi hasta compiten para ver quién es más franquista. Y luego también hay una derivación que es la ley de prensa, que intenta ser, pues eso, una medida de fachada que elimina la censura previa en la prensa, pero que en última instancia el resultado, bueno, quien auspició esa ley era el ministro Manuel Fraga Iribarne, ministro de Turismo y de Propaganda del régimen, pero que al quitar la censura previa, al final lo que se instauraba era la autocensura, es decir, porque los medios que publicaban lo que les daba la gana, pero eso al final era considerado ofensivo por el régimen, se exponían a multas tan tremendas que eso podía implicar el cierre del medio. Por lo tanto, al final, esa ley de prensa, más que liberalizar la prensa, lo que permitió fue trasladar la responsabilidad de la censura del Estado a los propios directores y editores de los periódicos, que para evitar los multazos aseguraron directamente pues casi una censura mayor en sus redacciones que la que tenían antes de que hubiera la figura del censor del Estado. Bueno, hasta aquí y que os preste.